Saludos, buenos días. Mi nombre es Elizabeth Vargas. Luego de enviarle un cordial saludo a nuestro querido maestro Víctor Saldaña y a los compañeros presentes, mis compañeras y yo le estaremos hablando o abordando lo que es el existencialismo. El existencialismo es una corriente filosófica que persigue el conocimiento de la realidad a través de experiencias inmediatas, aunque de todas formas no se ha podido desarrollar una teoría que defina claramente este concepto. Esta corriente destaca al ser humano como un significado de la vida. El existencialista no creía que el ser humano formaba parte de un todo, sino que ésta era un ser intelectual de sí mismo. En otras palabras, el ser humano existía desde que era capaz de generar sus propios pensamientos. El pensamiento hace que la persona sea libre y sin libertad no hay existencia. Aunque de todas formas es esa misma libertad la que considera al ser humano capaz y responsable de sus actos. El existencialismo se originó en el siglo XIX y se prolongó hasta mitad del siglo XX. Existen varios tipos de existencialismo, aunque entre los más destacados están el existencialismo ateo. Este es el que nos dice que el ser humano no necesita reglas para vivir y que no existe un Dios que imponga estas normas. Este decía que el ser humano podía vivir y satisfacer sus necesidades sin importar que éstas conllevaban a tener moral o inmoral, y que sus actos no traían sus consecuencias, o sea que no le importaba que todo lo que ellos hacían traía su consecuencia, y que no creían que un ser divino iba a salvar su alma. El existencialismo cristiano. Este, muy diferente al existencialismo ateo, nos decía que sí existe un Dios y que nos dio los mandamientos para seguirlo. También decía que la moral y los principios, que los principios y los valores eran los que conllevaba a formar la buena moral de una persona, que debíamos vivir siguiendo reglas y normas, y que existía un Dios de amor que podía salvarnos. Y por último, el existencialismo agnóstico. El existencialismo agnóstico no es más que una postura filosófica que decía que la humanidad no tenía razones para justificar otras creencias. Hasta aquí mi parte, espero que haya sido de buen agrado y hayan podido comprender un poco lo expuesto. Les dejo con mi compañera que les hablará un poco sobre lo que es las características del existencialismo. Mi nombre es Noemi Reyes San Juan. Yo les estaré hablando acerca de las características del existencialismo. Y dentro de las principales encontramos, la voy a ir enumerando para que se puedan destacar. La número uno es que estos se centran en la realidad del hombre, del ser del hombre, y en buscar las soluciones a aquellos problemas que esto tiene. La dos, vamos a ver que estos no solo se centran en la razón de la realidad, sino de que estos también se basan en los sentimientos, tanto de angustias como frustraciones, para demostrar la realidad. Las tres, el pesimismo, el pesimismo. Los existencialistas se caracterizan por un marcado pesimismo en sus ideas. Cuatro, el hecho de crear su propia esencia. El hombre existe y a pesar de que tenga un pesimismo en sus ideas, esto no significa de que este no tenga un positivismo en crear la propia esencia. Las cosas son, pero solo existe el hombre. Esta es la número 5. El hombre es el único que crea su mundo, y el existencialismo se concreta en esto. Se toma como sinónimo la existencia al hombre y a la existencia. Dado esas dos cosas son, pero no existen. Solo el hombre existe de verdad en función de su libertad. Por eso es que está plantea de que el hombre también es libre a la hora de expresar sus ideas, y es libre también a la hora de preceder a la esencia. Positivamente, como podemos ver,
Este afirma la existencia del hombre y lo concreta. Sus representantes en la literatura mantenían una lucha con los racionalismos en el término con Hegel. Podemos ver de que el mismo término va demostrando sus características del existencialismo, ya que, como lo dice, existencialismo, existencia. Pero en este caso, existencia solo del hombre en cuanto a la libertad que estos tienen a la hora de expresar sus ideas. Hasta aquí mi exposición. Muchas gracias. Autores y obras existencialistas. El existencialismo inicia muy pronto en el siglo XIX, pero poco a poco va modificando sus tendencias. Entre los autores existencialistas tenemos a Søren Kierkegaard. Entre sus obras más destacadas están El concepto de la angustia y temor y temblor. Friedrich Nietzsche. Entre sus obras más destacadas están Así habla Zaratustra y El nacimiento de la tragedia. También tenemos a Simone de Beauvoir. Entre sus obras más representativas son El segundo sexo y La mujer rota. También tenemos a Jean-Paul Sartre. Es conocido por haber escrito la trilogía Los caminos de la libertad y la novela La náusea. También tenemos a Albert Camus. Entre sus obras más importantes están El extranjero, La peste, El primer hombre, Cartas a un amigo alemán. También tenemos a Miguel Unamuno. Sus obras más importantes son Paz en la guerra, Niebla, Amor, Pedagogía y La tía Tula. Hasta aquí mi exposición.